Hola compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos a la página de Universo Interior. Pues ya sabemos que en esta página brindamos las 75 conferencias sobre el conocimiento de sí mismo, ¿sí? Cada conferencia que se brinda en esta página pues es para que uno lo lleve a la práctica, la compruebe y busque la conexión con su ser. En este día de hoy, en este momento, en esta transmisión, lo que vamos a realizar va a ser una reflexión y una práctica guiada sobre dos defectos psicológicos que son muy importantes poderlos estudiar en uno mismo, ¿sí? Y es el yo de la potencia sexual y el yo de la impotencia sexual, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta realmente el enfoque que le vamos a dar a la sexualidad o a la práctica del suprasexo, ¿sí? Hay que tener un enfoque principal desde el inicio. ¿Qué busco yo con la sexualidad? ¿Sí? ¿Qué busco yo con el sexo? Entonces, muy bien, ya sabemos que hay tres tipos de sexualidad. Sexualidad superior, una sexualidad tipo normal y una inferior. Entonces, en la sexualidad superior, una persona transmuta con su pareja sin identificarse con la pareja y lleva su energía sexual a su parte superior, a sus glándulas superiores, ¿no? A la parte de la cabeza, y ahí empieza a experimentar verdaderamente lo que es el amor hacia su propia energía, hacia el ser y hacia su propia pareja. En la parte de la sexualidad normal, una persona no fornica, claramente, practica el suprasexo y en ese estado, pues le pide a la Madre Divina que deje escapar un espermatozoide para que fecunde el óvulo de la mujer y se reproduzca como tal la especie, ¿no? Y en la parte inferior es todas las degeneraciones, aberraciones sexuales que cada uno de nosotros cometemos y hemos cometido en algún momento, ¿sí? Es la sexualidad que toda la humanidad ve como superior, ve como algo deleituoso, algo muy placentero, es un goce animalesco que cada uno disfruta a su manera, ¿sí? Ahora, por esa sexualidad inferior que hemos experimentado tantos y tantos tiempos, hemos creado estos dos defectos que vienen a estar compuestos por varios detalles y que si no los empezamos a trabajar, tarde o temprano o podríamos caer en el celibato o podríamos caer en un estado de fuerte, ¿cómo lo podría llamar yo? Un estado fuerte de misma lujuria, ¿no? Entonces estaríamos en un estado de fornicación, de adulterio, de bestialismo y todo con una intención de degenerarnos cada vez más. Ahora, vamos a estudiar rápidamente las facetas o los detalles de estos dos defectos y vamos a hacer una práctica ya para poderlos ver en una meditación reflexiva y poderlos ver en marcha para poder ahorrar la energía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de potencia, hablamos de tener energía ahorrada, ¿no? Cuando uno ahorra su energía, tiene poder, tiene una potencia. Hablamos de que es un ánimo. Si yo tengo un ánimo hacia la conciencia, hacia el trabajo del ser, tengo una potencia, tengo un poder, tengo una fuerza. Por eso también lo podemos ver como esa fuerza. Entonces, cuando yo tengo esas tres formas de verlo como la potencia, como el poder, como la fuerza que yo le pongo a ciertos objetivos, principalmente si tengo una fuerza, una potencia hacia el trabajo del ser, tengo un poder, ¿sí? Tengo una facultad, o como lo quiera ver cada uno, tengo una virtud, pero esa virtud se debe rescatar, ¿sí? Porque tenemos el defecto de la impotencia. Una persona impotente es una persona débil, frágil, que no tiene ánimo, vive deprimida, vive angustiada, vive en ese estado de dolor, de sufrimiento emocionalmente. Sistema nervioso, instintivamente la persona es débil, vive ansiosa, vive nerviosa, tensionada. Eso es pura impotencia, no tiene control en sí mismo. Ahora, viéndolo en la parte sexual, una parte o una persona tiene potencia sexual por el prototipo.
si yo veo a una chica de tal forma, eso ya cada uno lo va estudiando en sí mismo, de tal forma tiene tal cuerpo, tal cara, tal color, tal cabello, tal hablado, tal estrato, inclusivemente tal economía, yo siento un gusto, siento un enamoramiento, siento un ánimo de estar con esa muchacha. Tengo una intención, una fuerza que me empuja a poder estar con esa muchacha, con esa persona. En el caso de una mujer, cuando ve a un varón, que el tipo de pronto es fuerte, que el tipo de pronto es más y aparenta ser más inteligente, que el tipo es más romántico, más sentimental, más caballeroso, todo eso le da una potencia a la dama, a la mujer, ¿sí? Una potencia que lo va a llevar más adelante a una práctica infrasexual. De ahí empieza esa parte, el prototipo. Todo lo que yo quiero ver en esa mujer o en ese varón es lo que me va a motivar a tener potencia sexual. O sea que no es una potencia del ser, es una potencia del yo. Ahora, si nos damos de cuenta, hay otros detalles como la pornografía. Entonces la pornografía desfigura de una manera muy sucia, muy aberrante la misma sexualidad. Nos damos de cuenta que en la pornografía nos muestran escenas muy fuertes, donde inclusivemente violencia sexual, hay otros tipos de actos ya muy fuertes en otros tipos de pornografía, y todo esto le genera a uno un daño psicológico terrible, una fantasía lasciviosa, donde una persona no deja de pensar en sexo, porque no tiene otro objetivo, ¿sí? Toda la vida, todo el momento, todo el instante vive viendo a las mujeres o a los varones y se imagina unas escenas lujuriosas, lasciviosas, y eso lo identifica, lo vuelve impotente, ¿sí? Ya no tiene energía, porque desgasta y desborda energía en toda esa lujuria lasciviosa que tiene esa persona. Por eso es muy importante poder tener control y poder en su propia mente y matar todos los detallitos lujuriosos que se vayan manifestando en nuestra mente. También poder estudiar ese detalle del por qué caímos en la pornografía. ¿Qué nos genera ese estado psicológico antes de ver la pornografía o inclusivemente después? Esto también ya lo va haciendo cada uno. Igualmente, si el ser o la madre divina se los va enseñando para trabajar. Esto no es como tal una obligación, sino que es para que cada uno lo vaya reflexionando y viendo realmente el daño que le ha hecho a sí mismo y a su propio trabajo interior. Ahora, de la pornografía podemos ver que nos lleva a el estado de la masturbación. Y este estado de la masturbación, tarde o temprano, nos va a llevar a el homosexualismo. Ahora, el daño tan fuerte que se le hace al aparato sexual, tanto en el varón como en la mujer, es que queda una persona muy precoz, le genera un estado de debilidad terrible al aparato sexual, a todo el cuerpo físico, al mismo sistema nervioso, a los órganos, al cerebro, tras del hecho que lo llena de aire uno. Entonces se hace un daño muy terrible, ¿sí? Y como les digo, con ese estado de masturbación más adelante cae en un estado de homosexualismo. Si nos damos de cuenta, una persona que se empieza a masturbar es porque siente un deseo lujurioso hacia sí mismo, un placer de estar generándose una excitación a sí mismo. Eso es un estado auto-homosexual. Y más adelante va a buscar sentir ese placer con otra persona del mismo sexo, porque ya le coge el fastidio, en el caso de un varón, a la mujer, o en el caso de una mujer, le coge fastidio al varón. Entonces, por eso mismo vemos que en estos tiempos ya el homosexualismo es algo muy grande a nivel mundial y es algo normal que las personas ven como algo que no tiene ningún problema. Y obviamente con esto uno no viene a atacar a esas personas porque pues cada uno es libre. Pero sí es importante trabajar esos estados homosexuales, masturbación en uno mismo, ¿sí? Tratar y esforzarse por eliminar estos defectos. Porque si no matamos estos defectos, vamos a seguir siendo impotentes. Porque entre más una persona dañe su aparato al expulsar la energía, más se debilita, más se vuelve frágil, más se vuelve depresivo, ansioso, nervioso, más vive tensionado, sufriendo por la vida. Porque no tiene ánimo, porque no tiene potencia. Ahora, aparte de esto, la misma fornicación nos va a llevar también a un estado de impotencia.
Entonces, entre más se ligue uno con mujeres o entre más se ligue con varones, más empieza a ganarse karmas, y esos karmas también pueden estar ligados con la impotencia. Puede que yo no sea impotente, un ejemplo, pero voy y me meto de pronto con alguna prostituta o con alguna otra mujer, y esa mujer puede que se haya ligado con cualquier cantidad de varones, y esos varones, en alguno de ellos tendría el karma de la impotencia sexual, del aparato. Entonces me ligo a ese karma y ahora yo tengo que pagar por eso, por mi inconsciencia. O en el caso de una mujer igualmente, ¿sí? Cuando una mujer se liga con un varón que se ha ligado con muchas mujeres, pues la misma situación. Por eso hay que empezar a estudiar los varios tipos de parejas que hayamos tenido, las prácticas de infrasexo que hemos tenido, para estudiar también todos los momentos, o en específico un momento donde se llegó a la masturbación. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante y después de ese estado de infrasexualidad o de masturbación? Y ahí nos vamos a dar de cuenta que el instinto es muy importante de empezarlo a trabajar para poder recuperar el poder en, primero que todo, nuestra parte nerviosa, en todo el sistema, y revitalizar en una menor medida nuestro cuerpo y el aparato sexual, ¿sí? Si nosotros no tenemos el aparato en una condición pues correcta, pues no nos va a rendir en la misma práctica. Entonces, en el caso del varón, tiene que tener el falo en una erección que le permita ¿cómo les puedo decir? Por sí solo se pueda mantener, y en el caso de una mujer, pues la lubricación debe mantenerse por sí sola también. Y esa potencia ya no va a ser dirigida a el prototipo, a los movimientos animalescos, a la agresividad o a la violencia sexual. Ya no, esa potencia no se dirige hacia esos estados. Ya la potencia la dirige con el anhelo de ser y con el ánimo de unirse a su propia energía sexual o de unirse a su propio ser. Ese anhelo le va a generar la potencia correcta, pero todo depende de la muerte, de que esté ahorrando la energía en el diario vivir, de que mantenga su emoción en una calma total, o sea, mantenga su parte emocional en un estado óptimo con la misma muerte psicológica, donde se mantenga con una fuerza de la conciencia, motivado a hacer un trabajo del ser, y no malgaste esas fuerzas en trabajos subjetivos que al final de cuentas no le van a aportar algo a su propia obra. ¿Listos? A ver, si nos damos de cuenta, si no se trabaja esto, se puede llegar a un estado también que sería el defecto el yo casto. Es un defecto donde la persona no fornica en la práctica sexual. No fornica, no expulsa su energía, pero no ha eliminado el instinto animal que quedó grabado de la fornicación, de la masturbación, del orgasmo. No ha eliminado nada de las sensaciones instintivas que están grabadas en su cuerpo. Entonces, sigue alimentando la lujuria, sigue alimentando el yo. Si seguimos alimentando la lujuria y queremos hacer un trabajo del ser, pues de pronto puede que avancemos, pero esos cuerpos no son puros en un estado, ¿no? Entonces podría uno que otro en algún momento irse a un estado de nirvana porque no ha dejado el goce animal, sigue aferrado a su lujuria, aunque no fornique, ¿sí? Sigue sintiendo esa lujuria emocional, sentimental por su propia pareja, no ha eliminado eso. Entonces no puede haber una castidad pura, no puede haber una pureza en la práctica sexual, porque sigue habiendo lujuria. Y si hay lujuria en el trabajo sexual, no va a haber un avance verdadero. Para eso es importante poder trabajar todos los detallitos que vayamos viendo en el instante, y en este caso, con esta meditación que vamos a realizar ahorita, podamos ver en qué momento y si verdaderamente estamos en alguno de esos dos estados. Cuando empezamos a trabajar el estado de la potencia sexual, es matar todas las sensaciones y emociones y pensamientos que nos generan un placer físico e instintivo.
que el defecto lo justifica con que sentir ese estado del orgasmo o de la eyaculación es lo mejor. Entonces se sienten unas sensaciones en el cuerpo, en los órganos, en las piernas, y todas esas sensaciones generan lo que es ese placer. Pero la cruda realidad es que ese placer lo va a llevar a uno al dolor, ¿sí? Cuando uno empieza a hacer la meditación, verdaderamente empieza a ver ese supuesto placer, que es instintivo. Uno lo empieza a ver de a poquito, pero a medida que uno va profundizando y va profundizando, empieza a ver la cruda realidad, que eso es un dolor. Y ese dolor es cómo se está destruyendo su máquina humana al usted estar en esos estados. Es un ejemplo muy sencillo. Usted cuando ve de pronto a una chica, se le calienta la cara, se siente nervioso, se le altera el sistema nervioso. Eso es puro instinto, y ese calor que siente, emocional, todo eso es destructivo. Se le están quemando los órganos, le están quemando los músculos, todo. Es un ejemplo muy sencillo también. La misma ira. Uno cuando siente ira se le calienta la cara, se le calienta el cuerpo, y todo ese fuego es un fuego destructivo para uno mismo. Y en este caso la lujuria es poderlo ver con crudeza. Ese dolor que uno empieza a experimentar y a ver en la meditación es la cruda realidad del supuesto placer de la fornicación, de la masturbación, de ver la pornografía o de cualquiera de esos estados infrasexuales. Ahora, cuando empecemos a matar esos dos estados, podemos empezar a purificar esa práctica sexual. Para eso también es muy importante que podamos tratar de hacer un trabajo cada vez más consciente, ¿no? Cuando uno ya no depende de algo físico, hace el esfuerzo ya no de tener ese prototipo en su pareja, va más allá de lo físico y va más allá de todo esto material, va a buscar es unirse con el ser. Ese es el objetivo. No necesita sentir el placer físico, visual, nada de eso. Tiene un poder, tiene una potencia sexual dirigida a unirse con su ser, a experimentar el verdadero amor en la práctica sin lujuria. Y eso es lo que le va a dar a uno la verdadera potencia. ¿Listos? Entonces, bueno, esto yo lo que les puedo dar como lo que yo de a poquito he podido comprender en estos pocos trabajos que he realizado. Ahora vamos a hacer una práctica. Primero la práctica la vamos a dirigir hacia la parte del instinto, y después vamos a realizar una práctica ya más de reflexión con unas preguntitas que las voy a ir escribiendo mientras tanto, y les voy a explicar cómo vamos a realizar estas dos pequeñas prácticas. Entonces, en este momento, más de uno de pronto, sinceramente, sabe que de pronto el ser o la Madre Divina le habrá mostrado algún defecto psicológico de la lujuria para empezar a trabajar. Entonces, ese defecto de la lujuria puede ser un defecto del adulterio, puede ser un detalle de la masturbación, uno de la pornografía, puede ser la misma fornicación, o un detalle, no sé, del beso, de las caricias que realiza. Bueno, cada uno conscientemente sabe. O uno mismo sabe en su propia existencia los defectos más fuertes que ha manifestado en este mismo plano. Y esos son los que vamos a trabajar. Entonces el primer paso es escoger al yo que se va a estudiar. Aquí ya cada uno va escogiendo su propio defecto para poderlo ir a meditar. El segundo paso es reconstruir, y en este caso pues reconstruir y elegir una escena real, vivida, ¿sí? Entonces vamos a elegir una escena donde ese efecto se manifestó, y vamos a, bueno, primero vamos a elegir la escena. Primer pasito, elegir la escena. Ahora, después de elegir la escena, sí viene lo que es reconstruir esa misma escena. Bien. Entonces, en el cuarto paso, vamos a empezar
de manera detallada y de manera tranquila y neutral, sin identificarse y sin justificar el placer, vamos a empezar a observar primero la parte física instintiva, ¿no? Hacer el esfuerzo de profundizar. Cuando yo estoy reconstruyendo la escena, solo voy a ir a reconstruyendo la parte principal de la escena, solo una partecita pequeña, solo un pequeño margen de la escena. No necesito reconstruir toda la escena en el momento, no, solo la parte principal. Puede ser la escena antes de la práctica intrasexual, puede ser la escena durante la práctica infrasexual o después, cuando se llegó a la eyaculación o al orgasmo, puede también ser esa misma escena en la que se va a poder reconstruir, pero de manera sutil, o sea, de una manera muy gradual, y ir observando, ¿sí? Que se va manifestando en el interior. Entonces, cuando yo reconstruyo esa escena, como les digo, no la voy a reconstruir de toda a toda, no. De a poquito la voy reconstruyendo. Y voy a empezar a observar. Mi parte instintiva. Voy a poder observar y hacer el esfuerzo de ver la parte emocional, la parte mental, motriz y sexual. Listos, perfecto. Entonces, cuando yo estoy reconstruyendo esa pequeña escena, este pedacito nomás de la escena, la parte instintiva, yo voy a empezar a ver las sensaciones. Son como corrientazos, son como vibraciones en el cuerpo, como escalofríos, por ejemplo, tensiones, un espasmo, un dolor en una parte en específico. Inclusivemente en el aparato sexual uno siente unas cosquillas a veces por los testículos. Eso es una sensación. O se activa el aparato sexual. Eso ya hace parte de la parte sexual donde hay una excitación. También hay que observar esa excitación y empezar a pedir muerte a lo que lo está produciendo. Y eso que está produciendo esa excitación o esa sensación, debemos empezar a observarla es fuera del aparato, sino es observarla alrededor del cuerpo, porque hay algo alrededor del cuerpo que está activando esa sensación en el aparato. Entonces yo no me estoy dando de cuenta de pronto y estoy sintiendo por acá en la espalda una sensación pequeñita. Si yo elimino esa sensación, me doy de cuenta que esa sensación es un corrientazo que va desde la espalda y llega hasta el aparato sexual. Un ejemplo. Y después del aparato sexual sale otra que llega hasta las piernas. Y después de ahí sale una que llega al brazo. Y de ahí llega una al cerebro. Y de ahí llega uno a los órganos. Y aquí le da vuelta y por allá. Es como una mata llena de raíces. Y todas esas raíces son yoes, son larvitas, son defectos que se están tragando todo en nuestro interior. Parte vital, órganos y sistema nervioso. Ahora, si yo los empiezo a ver en esa pequeña meditación, los voy a ir eliminando uno a uno. Si yo veo la sensación que tengo en la espalda, lo que hago es lo siguiente: eliminar el defecto. Eliminar el yo. Entonces yo veo la sensación en la espalda. La siguiente petición: madre mía, mátame este yo. Quemo el defecto. Me imagino, si cada uno lo puede hacer, cómo se quema esa sensación, esa parte, cómo se quema ese detalle donde se está manifestando en la espalda. Madre, mátame este yo, y se quema esa parte donde se está manifestando. Pero el defecto sigue. ¿Por qué sigue el defecto? Porque hay varios defectos, varias larvas en esa sensación. Madre mía, mátame otra vez este yo, y sigo eliminando. Sigue la sensación: madre mía, mátame este yo. Sigue la sensación: madre, mátame este yo. Voy a ver la comparación. Al inicio esta sensación era muy fuerte. Y a medida que le iba dando muerte y le iba pidiendo y iba observando, iba muriendo, la sensación cada vez se fue debilitando. Ahora me voy dando de cuenta que sí está dando un resultado, que sí estoy avanzando en alguito. Claro, esto puede tardar unos días, unas semanas, meses y hasta los años, porque estamos llenos de lujuria por todo lado. Entonces es un trabajo que cada uno va a realizar
con su propia disciplina, que el ser lo va orientando y que es recomendable que se pudiera hacer todos los días trabajando dos aspectos. La potencia que me produce yo estar en la fornicación, en la masturbación, ver a la chica, la pareja, mi parejo, y la impotencia de no sentir ese apetito sexual, ese ánimo, ese agrado consciente de practicar el supersexo. Siento el rechazo, el fastidio, el desagrado hacia mi pareja, o siento esos estados homosexuales donde yo peleo con mi pareja y la critico y la juzgo y la trato horrible y la caigo en ese estado machista, o al contrario, caigo en ese estado de machorra, donde empiezo a tirarle al hombre y, o en el caso del varón, le tira a la mujer y le pelean y se disgustan y ya no hay amor. Ahí no hay un interés verdadero, porque hay un conflicto. Entonces es muy importante poder trabajar esos dos aspectos. ¿Listos? Cuando yo voy debilitando la sensación, me voy a dar de cuenta que cuando vuelva a reconstruir la escena en otro momento, ya no hay una sensación, ya no existe. Ya maté ese detalle. Pero me falta el detalle que está en el brazo, el que está en la pierna, el que está en la espalda, el que está en los órganos, en el cerebro. O sea, me falta seguir trabajando. Por eso este trabajo es diario. Y esto le nace a cada uno. Perfecto. Ese es el trabajo principal, ¿no? También hay que observar esa parte emocional, ese deseo, ese placer, ese gusto o ese supuesto enamoramiento, ¿sí? Si yo observo en esa escena, cuando sentía la felicidad de estar con mi pareja en esa posición, no sé, eso tiene que morir, porque es una felicidad del yo, que me está generando una potencia, porque tengo el ánimo hacia esa pose que estoy generando en ese momento. Entonces mato esa emoción y mato lo que siento instintivamente por estar en esa posición, en ese momento. Lo elimino, madre, mátame este yo. Si logramos poder recordar bien lo que estábamos pensando en esa escena, tal cual, perfecto. También pueden haber algunos conceptos, algunas ideas, o bueno, algunas fantasías sexuales que no se pudieron cumplir, y eso mismo nos pudo haber generado una práctica intrasexual o una caída sexual. Entonces cada uno, si observa los detalles que se manifestaron en la mente en ese momento, los va eliminando. Madre, mátame este yo, y este también, y mátame a este yo, y este otro también. Así. Y ahora la parte motriz, vamos a observar esos movimientos, los gestos que se hayan realizado y las palabras. Entonces yo al observar eso, puedo darme cuenta que yo hice un movimiento de cierta manera y ahí sentí unas sensaciones. Madre, mátame este yo, que se movió de esa manera. O ese yo que miro de una manera muy, muy profunda, pero una manera muy lujuriosa, muy rabiosa también. O esas palabras que estaba diciendo yo, donde estaba conquistando a la muchacha y le estaba diciendo que era lo mejor. Madre, mátame este yo también. Y ahí, con ese trabajo le voy a quitar la potencia sexual a la lujuria. Y como les digo, cuando uno le mata la potencia a la sexual a la lujuria, se nos va a ir al otro extremo del polo, del péndulo, donde uno ahora empieza a tener impotencia sexual. Ya no hay apetito sexual, ya no hay ánimo, ya no hay agrado hacia la pareja que se tiene, ya no hay ese verdadero poder de ir a la práctica sexual, porque ya no hay un verdadero amor. ¿Sí? Hay una comodidad, hay un fastidio, hay una monotonía. ¿Y todo por qué? Todo porque de pronto no trabajamos la parte del prototipo o esos detalles del homosexualismo, de la ira, del conflicto. Entonces, muy importante, en el caso de la mujer, poder observar la impotencia sexual en su parte emocional, en su parte mental e instintiva, igual que el varón, pero la mujer principalmente en la parte emocional. Porque cuando una mujer, de pronto el varón no le es tan cariñoso, no le es tan romántico, no le es tan caballeroso, dependiendo de las mujeres, no todas son así, pues la mujer puede sentir un fastidio, un desagrado, un rechazo o una frustración
que le genera un desánimo y ese desánimo se convierte en la impotencia. Ya no quiere practicar con su pareja. O en el caso del varón. El varón, si la chica no está de tal forma, de tal cuerpito y de tal cara, y no, entonces ya no hay potencia. Entonces, esa potencia es dirigida por la forma. Ahora hay que empezar a matar ese prototipo que yo tengo de la mujer y comprender que la mujer que me tengan que dar a mí en el conocimiento, en mi propio ser, esa es la que me sirve para la obra. Que si es alta, que si es bajita, que si es flaquita, que si es gordita, eso no me interesa. Lo que interesa es que necesito una pareja que tenga el mismo anhelo de trabajar por sí misma, por su ser, que tenga su aparato en una función total, que funcione bien y que esté trabajando en la obra. Eso es lo que yo necesito. Y en el caso de la mujer, lo mismo. Necesito un varón que tenga el falo en potencia, tenga erección, que el muchacho responda bien. Eso es lo que necesita la mujer. Una persona que esté trabajando su lujuria a todo momento, que no la llene de pronto de yoes, no le derrame su energía o su semen encima de la mujer, porque no sería algo coherente. Entonces necesita una persona, un varón, que le ayude en su obra, que él tenga el anhelo también de dejar esa lujuria. Y así puede haber una mejor relación en pareja. Y eso también va a otra reflexión que más adelante vamos a realizar. Pero en este caso, como les digo, en estos dos defectos principalmente. Entonces, en ese caso, vamos a trabajar primero los detalles de la potencia sexual. Entonces, escojan algún defecto, cualquiera de los que les comentaba o los que el ser les ha mostrado o los que ustedes mismos saben que son importantes de trabajar. Y vamos a hacer la meditación, esta primera meditación, durante 6 minuticos. ¿Listo? Entonces voy a poner acá el tiempo, se me va a pausar un poco la transmisión. Bien, espero que se vea bien. Ah, bueno, esto se nos fue. Ok. Ok, ya, listos. Espero que se vea bien otra vez. Yo no compartí aquí la... Ah, bueno, antes de eso también voy a compartir rápidamente la transmisión porque yo no la compartí. Ya, entonces... Muy bien. Antes de iniciar la práctica también voy a compartir rápidamente porque pues eso es importante que se pudiese ver. A los compañeros se les pudiese enviar este trabajo. Espero que se vea bien otra vez. Bueno, esperemos que se haya compartido. Antes de eso también voy a compartir rápidamente. Sí, la acabé de compartir. Muy bien, ahora sí, qué pena con ustedes. Entonces, bueno, ahora sí vamos a iniciar con la práctica. Sí, entonces ya sabemos cómo es la práctica, principalmente de la meditación. Las conjuraciones, el belilín, el círculo mágico y la petición de asistencia al Padre y la Madre. Cada uno con sus palabras lo realiza. Pide lo que necesita pedir para la práctica. Y vamos a iniciar con los pasos que venía explicando. ¿Listos? Entonces, bueno, vamos a acomodar acá para iniciar la práctica. Si quieren pueden tomar ahorita un cuaderno y un lápiz si lo desean, y si no, también se puede realizar así, sin cuaderno y sin lápiz. Esto ya depende del estilo de cada uno. En esta primera parte pues no es necesario usar el cuaderno, pero si lo desean lo pueden hacer también. Eso no es como algo obligatorio, pero bueno. Ok. Muy bien. Espero que se vea bien ahí. Ay, bueno, ok. Entonces ya, si ya ahí tienen el esfero, o si le van a hacer así como les digo al inicio, sin esto, lo podemos hacer. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a realizar es el belilín y el círculo mágico. ¿Listos?
Entonces nos vamos a olvidar de todo lo que está alrededor de nosotros, vamos a interiorizarnos, pueden centrarse en su corazón o bien pueden solamente estar concentrados en el silencio interno, su máquina totalmente controlada. Si hay algún detalle, tensión, emoción, pensamiento, dolor o impaciencia, la palabra mágica Madre mía mata misterio. Y sigo en ese estado de silencio interno. Y vamos a iniciar concentrados en cada palabra con el Belín. Belín, Belín, Belín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belín, Belín, Belín. Belín, Belín, Belín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belín, Belín, Belín. Belín, Belín, Belín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belín, Belín, Belín. Muy bien, vamos a hacer ahora lo que es el círculo mágico. Padre mío, Señor mío y Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo, trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar, para así hacerlo libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, salid y trabajad por el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Muy bien, vamos ahora a realizar nuestra petición de asistencia. Cada uno, como les digo, lo hace a su manera, con sus propias palabras. Yo voy a dar un ejemplo de cómo podría uno hacer su petición, pero como les digo, con sus propias palabras. ¿Listos? Ese es un ejemplo. Padre mío, Señor mío y Dios mío, Madre mía, Madre divina, les pido humildemente, si es su voluntad, me asistan en estas prácticas de meditación reflexiva en este efecto de la impotencia y la potencia sexual. Me permitan ver con sabiduría y comprensión la manifestación de estos defectos y asimismo poderlos observar y eliminar de mi interior. Les pido fuerza de voluntad, concentración e imaginación consciente, el ánimo y la disposición para tener un resultado verdadero y real. Gracias, Padre mío, gracias, Madre mía. Es un ejemplo, pues algo sencillo, no tan extendido, pero donde uno pues pone con ese ánimo de pues, pedir esa ayuda. ¿Listos? Entonces vamos a dar unos minuticos mientras cada uno hace su petición y ya iniciamos con la técnica de una vez, la práctica. ¿Listos? Muy bien.
Vamos ahora pues a realizar lo que es una relajación muy sencilla. Pues vamos a hacer solo unos procesos de respiración. ¿Listos? Entonces, vamos a inhalar profundamente. Llevamos el aire al estómago y retenemos y exhalamos. Soltamos el cuerpo, lo distensionamos y nos relajamos. Nuevamente inhalamos profundamente. Retenemos y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos y exhalamos. Última vez, inhalamos. Retenemos y exhalamos. Muy bien. Ya habiendo escogido el defecto que vamos a estudiar, ya hemos escogido la escena que vamos a estudiar. Entonces, vamos, como les digo, a iniciar con el proceso de la reconstrucción, pero pequeñita, de una parte de la escena, solo una parte pequeña inicial de la escena. Y vamos a llevar esa fuerza de voluntad y esa concentración en observar qué sentíamos instintivamente, como les digo, alguna sensación, así sea una cosquillita pequeñita. Eso vamos a pedirle muerte. Madre, mátame este yo, y lo quemamos. Si la sensación se empieza a volver más fuerte, madre, mátame este yo, y mátame este yo, y mátame este yo, hasta que la sensación ya no tenga esa misma fuerza del inicio, se vaya debilitando hasta que desaparezca. Si vemos alguna emoción, un placer o al contrario, fastidio, una repugnancia, madre, mátame este yo. Si logramos ver esos pensamientos que manifestaron en ese momento, también, madre, mátame este yo. ¿Qué movimientos? Madre, mátame este yo que se movió de esta manera, que hizo esto, que dijo esto, que movió aquello. Madre, mátame este yo. ¿Qué me excitó en este momento cuando me tocaron el brazo? Madre, mátame este yo. Así. ¿Listos? Vamos a poner el tiempo, 6 minuticos, primeramente con esta parte. ¿Listos? Vamos a poner acá el tiempo. Vamos a iniciar los 6 minuticos con mucha voluntad, mucha concentración. Iniciamos ya.
Toman esos 6 minutos con este detalle de la potencia sexual. Entonces, muy bien. Espero que hayamos podido ver algunos detallitos. Poder haber comprendido qué es eso del instinto, porque al inicio pues siempre nos va a costar, ¿no? Principalmente lo hablo por mi pequeña y poca experiencia que tengo en este trabajo, donde un compañero le decía, bueno, trabaja en instinto y trabaja en instinto y trabaja en instinto, pero pues uno no sabe qué es el instinto por teoría, ¿no? Pero cuando uno ya empieza a practicar, hace el esfuerzo y se practique, practique, practique y le da hasta que le da el punto, ya, eso es instinto. Ya sé que es el instinto, ya sé qué es lo que tengo que observar y eliminar. Y en marcha ya lo empiezo a ver más fácil. Entonces, eso es una de las grandes ventajas de poder empezar a trabajar eso en una meditación y poderlo ver en marcha. ¿Listos? Y también, pues necesitamos llegar a un nivel de castidad y de potencia sexual verdadera. Bueno, ahora vamos a realizar el mismo trabajo, pero con el detalle de la impotencia. Entonces, con el detalle de la impotencia, vamos a realizar otra elección de otro efecto. Puede ser también el mismo que trabajamos. No sé, un ejemplo puede ser el defecto de la masturbación. En ese detalle de la masturbación, yo voy a hacer el trabajo de ver lo que se genera antes de la práctica, durante la práctica de la masturbación y después de la práctica. Cuando llega después de la práctica es donde se da esa impotencia de una manera muy fuerte, ¿sí? Primero que todo, el cuerpo la parte del cuerpo se debilita, hay una pérdida de fuerza y eso produce unas sensaciones que rodean todo el cuerpo que van dirigidas hacia el aparato sexual. Entonces, cuando llegan esas sensaciones, se activan, entonces el aparato empieza a perder, en el caso del varón, la erección, empieza a quedar impotente. En el caso de la mujer, pues empieza a perder la lubricación, ¿sí? Entonces, muy importante que cuando vayamos realizando esta práctica no nos identifiquemos y no nos justifiquemos con el placer. Vamos a estar en un estado neutral, reflexivo, donde vamos a eliminar todo detallito de supuesto placer para ver la cruda realidad. Cuando uno mata el placer, ve el dolor y ese dolor también se mata. ¿Listos? Entonces, elegimos el defecto y igualmente la escena que vamos a reconstruir y solo vamos a empezar a reconstruir una pequeña parte de la escena. Gradualmente, ya cuando esa sensación que vamos trabajando, esa emoción y esa parte mental y motriz, podemos ir avanzando gradualmente con la otra parte de esa misma escena, con lo que continúa, con lo que sigue, con lo que sigue, pero es de una manera gradual. Si yo veo que hay lloves, los empiezo a matar. Cuando ya no hay manifestaciones, ya los eliminé en ese pedazo, continúo nuevamente y otra vez. Y le puedo volver a dar nuevamente la vuelta a la misma escena. Y puedo profundizar mucho más en otros detalles que no vi al inicio. Y otra vez le doy la vuelta y otra vez, y hasta que voy dándole a más detalles y más detalles. ¿Listos? Entonces, en este caso de la impotencia, poder ver eso que se generó en el momento de la eyaculación o en el momento del orgasmo. Sensaciones por doquier, que eso es lo que genera la misma impotencia. Cuando se activan las sensaciones, ya el falo pierde la fuerza. Se activan en el cuerpo, ¿no? Primero en el cuerpo, en el cerebro, en la parte hay que observarlas. Y ahí van llegando al aparato. Y hay que observar ese camino y eliminar todo el camino que hay grabado en todo el cuerpo hasta el aparato. En la mujer igual. También, como les digo, en la mujer es también importante trabajarlo en la parte emocional. Ese disgusto de ver a su pareja, ese fastidio o esa tristeza de que él no la trate como ella quiere, todo eso le genera una impotencia emocional y eso genera un desánimo. Y sin ánimo no hay práctica sexual. Entonces caemos en un estado de celibato y pues no nos va a dar chance de avanzar en el trabajo. ¿Listos? Entonces vamos a poner otros 6 minutos, ya creo que han escogido su defecto y su escena. Y bueno, vamos a poner acá el tiempo.
6 minuticos que vamos a iniciarlos ya.
Muy bien, en más de 12 minutos con esta pequeña meditación en impotencia. Listos. Bueno, entonces hay otros detalles que me olvidó mencionarles que es importante también tenerlos en cuenta. Para las personas que pues hemos consumido alcohol, hemos consumido las drogas, estos dos defectos, estas dos entidades psicológicas también nos generan un grave estado de impotencia sexual. Entonces es muy importante que se pueda empezar a trabajar tanto los defectos del alcoholismo como de la drogadicción, principalmente de la droga, que es muy fuerte, por el mismo placer que se recibe instintivamente. Eso, ustedes se dan de cuenta, que realmente le genera una impotencia sexual, ¿sí? Le genera a uno una debilidad en el aparato. Y esa debilidad hay que empezar a recuperarla en poder, en erección, y en el caso de la mujer, en una lubricación, sin tanto protocolo, pero matando estos detalles también de la droga y el alcohol, reflexionándolos en la parte instintiva y también en todo lo que ha quedado grabado en esa emoción, en ese agrado y en ese mismo desagrado. ¿Listos? Muy bien. Entonces ya para casi ir finalizando, nos hace falta un poquito también todavía, pero bueno, vamos a ir avanzando con esta práctica. Ahora vamos a reflexionarlo con unas pequeñas preguntas. Ya les explico cómo se hace esta otra meditación, que ya es de una manera muy diferente. Entonces, la primera pregunta que vamos a realizarnos es la siguiente. En este momento, así es la pregunta, en este momento, estoy dispuesto a tener una práctica de suprasexo. Esto va para todos, ¿sí? Para los que estén con pareja y los que no estemos con pareja. Entonces la pregunta es la siguiente. En este momento estoy dispuesto a tener una práctica de suprasexo. Esa pregunta se la hace uno mismo. Se puede centrar en su corazón, en el silencio. Y puede que en ese silencio llegue una respuesta. Entonces la respuesta dice, uy, no estoy listo. Ahí hay un detalle de impotencia. Madre mía, mátame este yo. Este yo no quiere, este defecto no quiere realmente practicar. El otro dice, no estoy listo. Madre, mátame este yo que dice que no está listo. No, todavía no estoy maduro. Madre mía, mátame este yo. Otro dirá, no, pero es que no tengo pareja. Madre mía, mátame este yo. Es una justificación. Cuando elimino el defecto que respondió, lo puedo ir anotando en el cuaderno si se quiere. Pueden sacar unos 5 detalles, 5 respuestas de varios yoes que le van a responder. Todos los yoes que le vayan respondiendo van pidiendo muerte. Madre, mátame este yo, este que dice que no está listo, este que dice que no está dispuesto, este que dice que la pareja no le gusta, este que dice que la cola y que los senos, que no le quede, bueno, mátame este yo. Perfecto. Hasta ahí es la primera pregunta. Entonces la segunda pregunta sería, ¿qué es lo que me excita? ¿Qué es lo que me excita o me gusta o me provoca de, en este caso para uno que es varón, una mujer? En el caso de para que sea una mujer la que esté haciendo la práctica, entonces, ¿qué es lo que me excita? ¿Qué es lo que me excita o me gusta de un hombre? Esto puede ser como para los que estamos solteros y
para los que están ya casados, o sea, ya tienen su parejita, ¿qué es lo que me excita o me gusta de mi pareja? Entonces acá van a salir muchos conceptos, ¿no? Muchos tipos de prototipo. Esos son los prototipos de nosotros, ¿no? Es que me gusta que tenga un cuerpo de esta manera, en el caso del varón, que tenga unos senos de este tamaño. Madre, mátame este yo. Listo. Vuelvo y me vuelvo a la pregunta. ¿Qué es lo que me gusta o me excita? No, ¿qué es lo que me excita o me gusta de una mujer? No, que me hable bonito. Madre, mátame este yo. O en el caso de la mujer, bueno, ¿qué es lo que me excita o me gusta de un varón? Que me traiga flores. Madre, mátame este yo. Que sea gentil, caballeroso. Madre mía, mátame este otro defecto. Y en el caso de la parejita, ¿qué es lo que me gusta? Perdón, ¿qué es lo que me excita o me gusta de mi pareja? Que él es tan detallista. Madre mía, mátame este yo. Ay, es que él es tan romántico. Madre, mátame este yo. Ay, es que ella tiene tanto conocimiento. Madre, mátame este yo. Son respuestas, tienen que morir, son conceptos, son yoes. Esas son las dos primeras preguntitas. Entonces acá vamos a poder, en principal, ver la mayoría, lo que es la impotencia. Si de pronto algún defecto dice, uy, sí, yo sí estoy preparado, madre, mátame este yo también. Y puedo ir profundizando, bueno, pero ¿por qué estoy preparado? O ¿por qué creo que estoy preparado? ¿Listos? Y en este caso, aquí podemos ver lo que es ese prototipo que también nos produce la impotencia, porque si la pareja no está de esa forma, o mi parejo no está de esta forma, o si la chica no tiene estos atributos, o no tiene esa forma de ser, o estos pensamientos, o estas ideas, no me sirve, no me genera el ánimo. Y en la mujer, si el varón no es así, gentil, fuerte, alto, tal, no sé, no le sirve, según el yo, ¿no? Estas preguntitas vamos a hacerlas de 3 minuticos para no extendernos mucho y poder continuar con las demás y poder finalizar pues, con esta práctica pequeña. Entonces vamos a hacer unas dos pequeñas prácticas de 3 minutos. Muy bien. ¿Listos? Entonces, bueno, vamos a nuevamente ajustar acá la cámara para que esté viéndose bien. Entonces espero que hayan podido comprender cómo se realiza la práctica, ¿sí? Estoy en ese silencio, me concentro en mi corazón, pueden hacerlo de esa manera, y hago la pregunta. En este momento estoy dispuesto a tener una práctica de suprasexo, y cualquier respuesta que se venga a la mente, estamos en silencio, pero llega una respuesta y dice, no, no estoy dispuesto, madre, mátame este yo, dice que no. No, no estoy preparado, madre, mátame este yo. Cualquier respuesta, uy, sí, ya estoy listo, madre, mátame este yo, dice que ya está listo. Y me sigo concentrando en el corazón hasta que llega un silencio. Y ahí podré ver algo de comprensión. ¿Listos? Entonces, bueno, vamos a poner 3 minutos que vamos a iniciarlos ya. Entonces, nuevamente, me hago la pregunta. Estoy dispuesto, bueno, en este momento, aquí y ahora, estoy dispuesto a tener una práctica de suprasexo. Esa es la pregunta. ¿Listos? Si también se manifiesta alguna emoción, un desagrado, un fastidio, un miedo, madre, mátame esta yo también. Si siento una sensación, un escalofríos al hacer la pregunta, madre, mátame este yo. Estoy en un estado neutral, calmado, muriendo. ¿Listos?
como les digo, cada detallito que vayan eliminando, si quieren lo pueden ir anotando. No es necesario anotar todas las respuestas que los ayude leen, ¿no? Solo pueden anotar, si quieren, 5 de los más fuertes que han visto en ese momento, en este instante, ¿no? Que le han respondido. Terminan esos primeros 3 minutos con esta primera pregunta. Espero que hayan podido ver al menos unos pequeños detallitos. Esto, como les digo, cada uno se motiva a sí mismo a poder hacer estas prácticas más seguido y va a poder darse cuenta que entre más practica gradualmente, más empieza a ver y a comprender cómo es que se van realizando las prácticas en sí mismo y el ser lo va orientando cada vez mejor. Listos. La siguiente pregunta entonces, ¿qué es? La siguiente. ¿Qué es lo que me excita o me gusta, en el caso de uno que es varón, de una mujer? Ese es para uno que es el varón. Para uno que es para la chica que está realizando la práctica, por ejemplo. ¿Qué es lo que me excita o me gusta de un hombre? Y para eso es para los que estamos solteros, ¿no? Y para los que están casados, ¿qué es lo que me gusta, qué es lo que me excita o me gusta de mi pareja? ¿Listos? 3 minuticos. Voy a poner acá el tiempo. Iniciamos ya.
Vamos con estas dos preguntitas que hemos finalizado. Y ahora vamos a ver con las últimas dos preguntas más que nos quedan. ¿Listos? Entonces, aquí también la pregunta la pueden hacer de la siguiente manera para otra ocasión. ¿Qué es lo que más me gusta o me excita de una mujer? ¿Qué es lo que más me gusta o me excita de un varón, de un hombre? ¿O qué es lo que más me gusta y me excita de mi pareja? Como para que pudiesen ver un poquito más los detallitos. ¿Sí? Recordemos, cada respuesta tiene que morir. Por más bonita que suene, no es que mi pareja es lo más en el conocimiento. Madre, mátame este yo. No, es que yo necesito que sea romántica. Madre, mátame este yo. Es que me gusta que sea tan atento. Madre, mátame este yo. No podemos dejar que los yoes buenos se nos escondan en el trabajo interno. ¿Listos? Bueno, vamos ahora con las últimas dos preguntitas. Y esas dos preguntas también son muy interesantes porque nos van a permitir ver unos yoes que son de los que hablamos ahorita. Entonces, muy bien. La otra pregunta es: ¿qué es lo que me disgusta de una mujer? Que esto es para el caso de un varón, ¿no? Aquí van a salir unos yoes que pueden ser esos yoes homosexuales, machistas o yoes que en el caso de la mujer sean yoes del machorra, ¿no? En el caso del varón, un yo machista. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, puedo observar las diferentes respuestas que me puede decir el defecto psicológico. No, me dicen, no, a mí lo que me disgusta es que esa mujer sea tan chismosa. Que una mujer sea chismosa, madre, mátame este yo. Eso es una crítica. No, a mí lo que me disgusta es que una mujer sea celosa, madre, mátame este yo. Que sea débil, madre, mátame este yo. Cualquier respuesta, ¿listos? La siguiente pregunta, ya para que esta sea la última que tenemos, es: ¿por qué critico o juzgo que me marcadores el día de hoy, perdón? ¿Por qué critico o juzgo a una mujer? Esto también puede ser en el caso de si nosotros somos los varones que estamos haciendo las prácticas, y si es en el caso de una mujer la que está haciendo la práctica, puede hacer la siguiente manera: ¿qué es lo que me disgusta de una o de un varón, de un hombre, de un hombre? Para los que estamos solteros. Para los que están casados, ¿qué es lo que me disgusta de mi pareja? Sencillo. Me hago la pregunta y mato todo lo que vaya respondiendo. ¿Listos? Y acá en la siguiente: ¿por qué critico o juzgo a una mujer? O en el caso de la mujer que está haciendo la práctica, ¿por qué critico o juzgo a un varón? O al hombre. Porque juzgo a un hombre o a un varón, como cada uno lo quiere hacer. Y en el caso de la pareja, ¿por qué critico o juzgo a mi pareja? ¿Listos? Son dos respuestas que nos van a permitir ver tanto la parte prototipo, que ya no nos gusta, a mí no me gusta esto, pero sí me gusta aquello, pero también ese estado homosexual criticón que nos genera un mal conflicto con esa pareja del sexo opuesto. Entonces, si matamos esos yoes, podríamos empezar a tener una relación más estable. ¿Listos? O ganarnos la pareja, porque si no tenemos nuestro polo masculino, pues no atraemos la pareja. Y si no tienen su polo femenino, no atraen la pareja. Y si no hay méritos, no hay pareja.
debamos trabajar fuerte, ¿no? Primero, la lujuria. Y con sacrificio para poder lograr ganarnos la pareja. Todo esto ya es personal y propio. Entonces vamos a realizar la primera preguntita. ¿Qué es lo que me disgusta de una mujer? ¿O qué es lo que me disgusta de un varón? ¿O qué es lo que me disgusta de mi pareja? ¿Listos? Vamos a poner aquí los 3 minutos y los iniciamos ya. Ahí vamos con la primera pregunta y ahora vamos a finalizar con la última pregunta. ¿Por qué critico o juzgo a una mujer? O en el caso de la mujer que está haciendo la práctica. ¿Por qué critico o juzgo a un varón? Y en el caso de la parejita. ¿Por qué critico o juzgo a mi pareja? Sencillo. Recordemos, cada respuesta, ya está la más respuesta, la más armada por el defecto. Madre mía, mátame este yo. No, no hay compasión. ¿Listos? Vamos a iniciar nuevamente. 3 minuticos.
Muy bien, entonces ahí hemos finalizado con esa última pregunta. Ahora, pues espero que les haya podido funcionar esta pequeña reflexión, esta pequeña práctica. Realmente es lo que yo pude haber podido tratar de comprender en estos dos aspectos de la psicología y en la parte más importante que es la sexualidad. Cuando podemos comprender que lo más valioso es nuestra energía sexual, que la mayor creación está en la sexualidad, está en el sexo, pues podemos empezar a valorar realmente nuestra pareja, y si no hay pareja, pues valorar el valor que es ganarse una pareja. Entonces podemos empezar a ver la importancia de matar toda esa lujuria instintiva, sexual, emocional, mental, motriz, sexual que tiene el yo, y matar toda esa impotencia, celibato, homosexualismo, prototipo, masturbación, automosexualismo, estados infrasexuales que nos llevan cada vez más al abismo, a las drogas, al alcohol, a la depresión, a la ansiedad y al suicidio mismo. Entonces, si una persona trabaja, hace esto, empieza a ganarse unos méritos bastante grandes. Y pues bueno, compañeros, esto es la reflexión y la práctica del día de hoy. Espero que les funcione de alguna manera. Y en otra ocasión, pues nos volveremos a ver en la página. Ahí estaremos avisando qué nueva actividad se va a realizar. Y pues nada, muchísimas gracias a todos los que hayan participado. Esto queda grabado en la página y se va a subir a la página, al canal de Universo Interior de YouTube. Muchas gracias, que estén muy bien, que sigamos trabajando fuertemente en los tres factores. ¿Listos?